Así, con mensajitos. Vamos a dar comienzo haciendo una presentación muy breve de tu hoja de vida, Angie. A ver, la licenciada Angélica María Villafuerte Timoteo es licenciada en terapia física, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella tiene experiencia laboral en patologías neurológicas y genéticas infantiles. Ha sido coordinadora en el Instituto para el Desarrollo Infantil ARIE. También ha sido, bueno, fisioterapeuta o terapeuta físico en el Instituto de Desarrollo Infantil ARIE. Tiene una formación, eh, disculpen que estoy bien largo su hoja de vida, de maestría en neurociencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Instituto de Desarrollo Infantil ARIE, un curso avanzado de psicomotricidad terapéutica, también de neurodesarrollo, NDT, también en la Universidad Claudette Bernard Lyon de Francia, manejo de atención temprana desde la psicomotricidad terapéutica. Ha participado como ponente en varios congresos y es capacitadora internacional, perdón, capacitación internacional, la psicomotricidad en atención temprana, realizado en Barcelona. Es terapeuta NDT acreditada con formación en tratamiento de neurodesarrollo. Y bueno, tienes Tranquila, un tranquila. montón, un montón. Seguimos leyendo y seguimos No, encontrando. Lo que tranquila. nos ha motivado, Angie, a justamente a invitarte es tu extensa experiencia y capacitaciones constantes justamente en el campo de nuestra profesión, la terapia física, que sabemos que nunca dejamos de estudiar, a pesar de que decimos que son 5 años de carrera, realmente la profesión, cuando uno la quiere llevar bien, pues nunca deja de estudiar y muchos tendrán esta misma experiencia de seguir estudiando, pero el tema ha sido sumamente novedoso, ha sido un tema que ahorita no se ha hablado mucho y sabemos que ahorita están trabajando acerca de la terapia asistida robótica, el tratamiento de pacientes con parálisis cerebral, tal vez. Te dejo el micro, Angie. Bienvenida y muchas gracias por tu participación. No, ustedes en realidad agradecer un montón a la Asociación Peruana de Fisioterapia por esta invitación. Es para mí un placer compartir con ustedes. Y en realidad todo lo que habla Chio, no, nada, somos personas y como dice Chio, siempre el terapeuta físico siempre está en un constante aprendizaje. Es algo genial que tienen todos los terapeutas físicos, de ese hambre de querer poder aprender más para volcarlo en el manejo de sus pacientes. Bueno, como dijo Chio, yo soy coordinadora del servicio de terapia física en Ariela Molina. Somos un equipo de trabajo en realidad y es justamente en esta sede donde se encuentra ubicado el primer Locomat pediátrico en el Perú. Entonces, y no trabajo sola, trabajo con un equipo tanto de terapeutas físicos como también del área médica, y que trabajamos en conjunto para el manejo o el mejor manejo del niño con parálisis cerebral infantil y otros trastornos neuromotores. Entonces, acá esta parte de mi equipo, yo siempre estoy muy feliz de poder enseñarles a todos con quienes trabajo, son todos ellos unos genios, en realidad son unos tromes en lo que ellos realizan, cada uno de ellos son espléndidos, como terapeutas físicos y como personas. Bueno, voy a iniciar esta presentación porque una de las cosas que más nos gusta a nosotros como terapeutas físicos y que en realidad estamos en camino a ello cada vez más es a trabajar bajo evidencia. Entonces, lo que estábamos haciendo por muchos años, a veces está basado un poco en el tema del hacer diario, pero lo bueno es que cada vez existe esta exigencia personal de hacer investigación. Entonces, Iona Novak en el 2013 inicialmente tiene la grandiosa idea de realizar una evidencia, se llama de tráfico, una evidencia semáforo,
para identificar una revisión sistémica, para identificar cuáles son las mejores prácticas de la terapia física o las metodologías fisioterapéuticas para el manejo del paciente con parálisis cerebral infantil. Su equipo se encarga de hacer inicialmente una investigación sistemática, una revisión sistemática en el 2013, y luego lo vuelve a repetir en el 2019 para medir el impacto de las metodologías en el manejo de la parálisis cerebral infantil. Entonces, en realidad, este trabajo es bien acucioso y mira muchos momentos de la parálisis cerebral infantil, tanto en el trabajo neonatal, en el trabajo motor, en el trabajo sensorial, en la parte de cognición y aprendizaje. Pero vamos un poco a centrarnos en el tema motor. Y lo que vamos a evidenciar con verde es aquellas eh, metodologías que están avaladas por evidencia científica, y colocan en ámbar aquellas que tienen que ser trabajadas con cuidado, y en rojo aquellas que no están recomendadas o que no tienen evidencia científica, ¿no? Entonces, dentro de este semáforo evidenciamos de que hay mucha evidencia en relación al trabajo para los niños con parálisis cerebral infantil con cintas o con treadmill, que son entrenamientos en fajas con soporte parcial del peso, que básicamente son equipos tipo Locomat, tipo terapia robótica. Así como ellos, diferentes tipos de entrenamiento, por ejemplo, la terapia restrictiva, el tema de elongaciones específicas, el tema del trabajo basado en objetivos para el trabajo en casa, por ejemplo, ¿no? Todas estas son recomendadas por mí. Entonces vamos a hablar un poquito en relación a la terapia robótica. ¿Qué es la terapia robótica? Uno de los primeros temores que se tuvo cuando se empezó o se inició el trabajo con terapia robótica era la deshumanización para el tratamiento con el niño con parálisis cerebral infantil. Pero esto en realidad es un mito, porque una de las cosas que el terapeuta físico se enfrentó inicialmente era medir cuánta fuerza podía aplicar, digamos, para facilitar la marcha. O, por ejemplo, digamos que un día teníamos a nuestro paciente que está haciendo marcha en fase de apoyo medio y veíamos una buena actividad de glúteo, pero luego la memoria es frágil, por más que anotábamos en las historias clínicas, no sabíamos cuánta cantidad de fuerza o cuánta cantidad de actividad glútea había tenido ese paciente durante esta fase de marcha. Y era muy difícil poder repetirla nuevamente, ¿no? Hacer lo mismo otra vez. Era muy complejo porque no tenemos pues dinamómetros en las manos. Entonces salió Locomat, o hay varios en realidad sistemas robóticos que son terapias funcionales. Son funcionales porque van dirigidos a la actividad propia de la marcha. Es decir, este tipo de intervención tiene como objetivo fijo alcanzar una marcha, ¿no? O alcanzar los patrones de marcha, favoreciendo así que el paciente alcance o cambie de nivel de gross motor si es que va unido a otras intervenciones, o mejorar su nivel de GMFM, que es función motora gruesa. Entonces, ahorita vamos a ir desglosando eso, pero nosotros hacemos unas evaluaciones previas para alcanzar. Entonces, este dispositivo robótico va a ser programable, y no es que sea una programación automática, sino que es una programación que el terapeuta físico, que tiene que tener un expertise clínico en el manejo de la marcha, ¿no? Tiene que establecer como ajustes. Para ello, el terapeuta físico realiza una evaluación, ¿no? Entonces, esa evaluación son, por ejemplo, los ROMs o los rangos articulares, o libertad de movimientos en las articulaciones donde se va a producir la marcha, y de acuerdo ajustarlo a la necesidad de cada paciente. Entonces, básicamente, este equipo está a disposición nuestra, es una herramienta, no es que nos va a suplantar, ¿no? Sino que es una herramienta que tiene el terapeuta físico para tener una terapia más efectiva, ¿no? Entonces, digamos que todos los días, digamos, el paciente tiene un test de tomas, 3 más, con una restricción de la flexión de cadera, restricción de cadera, perdón, por un acortamiento de psoas, y de repente este niño solamente se va a mover en 40 grados de flexión, extensión, con ciertas restricciones, de repente no alcanza la extensión. Entonces empezamos la sesión de terapia respetando estos rangos
articulares para progresivamente hacer un estiramiento dinámico dentro del propio equipo. Hacemos fuera del equipo como actividad preparatoria, pero también dentro del equipo para alcanzar rangos articulares que sean más funcionales dentro de la marcha. Así. Bueno, este es un enfoque emergente que va a realizar una neurorehabilitación altamente efectiva, intensiva y orientada específicamente a la tarea de marcha, carrera, y que es cuantificable. Es algo que también es otro beneficio de la terapia robótica porque debido al dispositivo propio te arroja rangos articulares, te arroja fuerza muscular medida en nanómetros, te arroja si el paciente presentó espasticidad durante el proceso de la marcha, y eso hace de que nosotros podamos afinar el plan de trabajo día a día. Entonces es un trabajo dinámico. En realidad, el terapeuta físico que realiza trabajo en LOCMAT tiene que tener una formación bien cercana al tema de marcha, al tema de neurodesarrollo, pero también al tema de tecnología, para poderlo como que hacer un match entre ambas cosas y lograr el objetivo que se trata en sesión. Entonces, el objetivo principal es potenciar y mejorar la calidad e intensidad de los tratamientos de rehabilitación con el fin de poder promover una recuperación cognitiva motora, es decir, que el paciente pueda aprender a moverse. No es que el equipo lo mueva, que es otra de las cosas que es un mito, ¿no? Entonces, a veces los papás cuando llegan a sesión dicen, ah, entonces el equipo lo va a mover. No, no es así. Si para que el LOCOMAT funcione, el paciente tiene que hacer un movimiento activo. Si esto no pasara, si es que el paciente no se mueve de manera activa, sencillamente el LOCOMAT no funciona. El LOCOMAT lo que hace es asistir, es corregir, es apoyar al paciente, pero nunca jamás va a hacer el trabajo por el paciente al 100%. Entonces, y cognitiva porque el paciente va a utilizar algunos dispositivos que tiene el propio LOCOMAT para aprender a moverse. Entonces, ¿en qué consiste ese LOCMAT? Tiene un software y tiene también una parte de un hardware ya externo. El software nos va a permitir interactuar con el terapeuta físico a través de una pantalla táctil que está externa al equipo o está pegada en la columna del equipo, pero nosotros realizamos las modificaciones respectivas de acuerdo a cada paciente. Pero el hardware está constituido por dos órtesis o dos prótesis electrónicas, mecánicas, que están al lado del paciente, que son estas dos de acá, que están al lado, que están agarradas al paciente o unidas al paciente a través de brazaletes. Estas de acá no son únicas para todos, sino que en realidad se mueven, ¿no? O se alargan o se acortan de acuerdo al tamaño del niño, de acuerdo también al diámetro, por ejemplo, que pueda tener un muslo, se va adaptando, y nosotros tenemos diferentes tipos de brazaletes de acuerdo a la edad y volumen muscular que presenta el niño, ¿no? Cuenta también con una grúa que nos va a permitir retirar el peso del paciente, el peso corporal, ¿no? El soporte corporal, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos todos de que es más fácil movernos sin carga de peso. Entonces, lo que hace el equipo en una etapa inicial es nosotros, manejado por nosotros, ¿no? Por supuesto, es cargar al paciente un 100%, facilitando el proceso de una marcha no más activa, pero el equipo lo carga al 100%, así, el paciente no tiene que hacer una sobrecarga. Y en la medida que el paciente va ganando fuerza muscular, porque este equipo es exactamente muy parecido a una máquina de gimnasio, hace que los niños incrementen su trofismo muscular, ¿sí? Ganan fuerza y trofismo. Entonces, a medida que los pacientes ganan masa, ganan fuerza, se le va dando mayor soporte de peso sobre su propio cuerpo, ¿no? Iniciando 10%, 20%, hasta que finalmente para que un paciente se dé de alta tiene que haber soportado el 100% de su peso, es decir, haber cargado solo y sencillamente realizando la patronización de la marcha. Frente a él, el paciente tiene un monitor, que es súper interesante porque es un feedback visual, ¿ya? Es decir, no es que el paciente está viendo dibujitos, sino que tiene un avatar que exactamente hace el mismo movimiento como si fuera una neurona, un espejo de él. Entonces, activamos las neuronas de espejo y
permitimos que se facilite el entrenamiento neuromotor, como aprendizaje neuromotor, e iniciando desde la visión, porque el niño empieza a tener una mirada de su propio movimiento, que esto es ajeno a él hasta este momento. Y aparte de ello, dentro del software propio del equipo, que vamos a ver ahorita, vamos a tener este tipo de panel, donde el terapeuta físico va a tener que estructurar un plan de trabajo, como decía, personalizado. Entonces podemos mirar como en la parte superior los movimientos de cadera y los movimientos de rodilla. Pero acá hay algo muy interesante, que es también que nos da la posibilidad de manejar la anteversión o retroversión femoral, pélvica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos, tenemos un paciente con un cortamiento de espacio muy importante, con una retroversión pélvica importante, que no nos permite salir del plano sagital y el movimiento de la marcha, podemos llevarlo progresivamente a una anteversión pélvica, a una pelvis más neutra, para que el glúteo esté en un brazo de palanca adecuado para poder activarlo. Y de esta forma se hace un entrenamiento más efectivo del glúteo en las diferentes fases de la marcha, porque sabemos que el glúteo no funciona de la misma forma en las diferentes fases de la marcha. Igual ocurre con el nivel de flexión de rodilla. Podemos, por ejemplo, controlar esa flexión en grados de movimiento, pero si, por ejemplo, nuestro paciente tuviera una falta de contracción o de inervación recíproca o una falta del timing, ¿no? del control del tiempo del movimiento, donde digamos fase de apoyo inicial, llegamos a esa fase de avance para llegar a la fase de apoyo inicial, de repente este paciente llega a hacer un recurvatum con 5 o 10 grados de hiperextensión de rodilla, eso también lo podemos controlar con la parte inferior, dándole unos grados de flexión de rodilla para cuidar el momento preciso cuando hace carga en el apoyo, tanto en las diferentes fases de la marcha, ¿no? Tanto en el apoyo inicial, como en la fase media o como en la fase de prebalanceo. Entonces, si se dan cuenta, es un equipo que tiene, mira todo en realidad. Entonces, como les explicaba, el equipo lo que va a hacer es una descarga, o que va a quitar el peso del paciente usando esta grúa que nosotros mismos vamos a ir graduando a través de dispositivos electrónicos, pero vamos a tener dos fases de este entrenamiento, algo que se llama una fase estática y una fase dinámica. En la fase estática, básicamente, el paciente está soportado al 100% por el equipo, es decir, está cargado, sostenido por esta grúa, ¿no? Y se utiliza en un primer momento durante la fase de la marcha, ¿para qué? Para que le entrene el nuevo feedback del movimiento. Pero la idea es rápidamente o de manera progresiva ir pasando a una marcha más dinámica, que significa que el paciente va a soportar su peso, ¿no? Y va a haber una reacción del suelo sobre la actividad propia que realiza el paciente durante la marcha, ¿no? Haciendo que esta marcha sea lo más cercano a lo típico. Entonces, vamos a observar que va a realizar un entrenamiento, y se habla de un entrenamiento y un reentrenamiento del aparato locomotor. ¿Por qué? Porque llegan a nosotros pacientes que nunca, con un nivel de grosso motor 4, 5, ¿no? Son pacientes que están postrados, sentados, en silla, entonces es un entrenamiento de la marcha. Y en caso de pacientes que ya han alcanzado la marcha, pero que su marcha no sea eficiente, no sea funcional, digamos, presenten patrones atípicos como hiperactividad, digamos, de aductores o de flexores de cadera o de rodilla, entonces nosotros vamos a hacer una reeducación utilizando los conceptos de la plasticidad neural, un poco descansando en esta plasticidad que ocurre entre la médula en la terminación final de este proceso. Entonces vamos a ver este niño, por ejemplo, que está asistido por su mamá, ¿no? En la marcha, y vamos a observar que es un paciente con PCI atáxica, él tiene 14 años, él se desplaza en silla de ruedas, una silla de ruedas eléctrica, pero no se desplaza una marcha. Entonces, lo que nos dice la trabajo de investigación es que un paciente de GMFCS, es decir, de función motora gruesa de nivel 4, siempre va a ser un 4, ¿no?
Entonces, él no tiene control cefálico completo, estoy a un 5, pero sin embargo, durante el entrenamiento con el Yokomat, vamos a observar que él logra realizar las fases de la marcha, aún requiere apoyo y soporte, por eso tiene unos apoyos a nivel superior para poder estabilizar los miembros superiores y el tronco, pero sin embargo, él va a obtener una mayor patronización de la marcha. Entonces, ¿cuál sería el objetivo con pacientes que no van a hacer marcha nunca y colocarlos en Locomat? Y es básicamente que a medida que uno entrena el tren inferior, ¿qué pasa con el core? El core también se activa, porque nosotros trabajamos en un cuerpo que es global, ¿no? Entonces, lo que hemos observado es que sus niveles de GMFM, que es la función motora específicamente obesa, se incrementa, es mayor. ¿Por qué? Porque estos niños, por ejemplo, en este caso de él, no podía mantenerse sentado por mucho tiempo sin caerse en su silla de ruedas. Después del entrenamiento del Locomat, él alcanzó un mayor control del tronco en sedente. Entonces, ¿a qué vamos a ir con esto? Que no necesariamente para ingresar al Locomat nosotros requerimos eh, caminar, no solamente el objetivo final es caminar, sino que también podemos influir en los diferentes momentos del neurodesarrollo, ¿no? De la función que tienen nuestros niños. Entonces, pero para que esto se dé, tiene que estar bien pensado, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un replanteamiento y ser muy sinceros con el papá, diciendo, bueno, tu niño tiene niveles de papá, no va a cambiar, pero sí, ese no va a salir, este nivel de motor, pero sí vamos a influir de manera directa, de manera activa en el control del tronco, el control cefálico, no teniendo más participación de la marcha. Aparte de los diversos beneficios que ya nosotros conocemos de la vibración, ¿no? Que los niños que están postrados carecen. Entonces, ese entrenamiento es un entrenamiento instrumental en el sentido que nosotros vamos a poder intervenir directamente sobre el ajuste de caderas y sobre estas dos ortesis de marcha, que tienen un mecanismo de cadera y un mecanismo en la rodilla. Ahora, ¿qué va a combinar esto? Va a combinar 4 sistemas importantes, uno que se llama sistema de soporte corporal, sistema Body Weight Support, que básicamente nos va a decir lo que acabo de decir hace un momento, el tema del soporte de carga de peso. También vamos a combinar la cinta rodante o el treadmill, porque nosotros tenemos un manejo directo de la velocidad del largo del paso a través del treadmill. Entonces, si es un paciente bastante alto, con una longitud de fémur de 35, podríamos manejar 2 kilómetros por hora. Sin embargo, si es un niño muy pequeño, con 21 centímetros de largo de fémur, entonces tendríamos que trabajar con velocidades de 1 kilómetro por hora, por ejemplo. Y eso lo vamos manejando de acuerdo a la talla del paciente, de acuerdo a la necesidad que también tiene este paciente. Tenemos un ordenador, un software que nos permite pues, determinar el plan de trabajo y regular tanto la fuerza guía. La fuerza guía es algo muy interesante que tiene el Locomat. Como le decía, el equipo va a asistir. Entonces tiene sus brazaletes, no es que lo mueva, sino que hace que el niño inicie el movimiento y lo que va a hacer es acompañar. Y si, por ejemplo, el niño realiza una hiperextensión, digamos, o no alcance la extensión de rodilla durante la fase de apoyo inicial, entonces el equipo lo que hace es facilitar el movimiento y corregir el movimiento para darle un feedback adecuado. Bueno, vamos a ver cómo es que trabaja ese sistema. Ella es una paciente que tiene diagnóstico de ataxia. Lo que hacemos nosotros es realizar el control a nivel de cadera y de rodilla. Perdón, un poquito. ¿Ya? Pero este sonido que ustedes escuchan es porque el Locomat tiene un sistema protector del paciente. El paciente no puede quedarse solo en el entrenamiento, es imposible que esto quede. ¿Por qué? Porque podría pasar algún accidente. Entonces, ese sonido que aparece es para tomarnos lista a nosotros. Nosotros tenemos un dispositivo con el cual marcamos nuestras asistencias y el paciente, el equipo, reconoce que el fisio está al lado del paciente, ¿no? Cuidando en todo momento que el movimiento sea de alta calidad. Y también pues contamos con esta pantalla
que básicamente lo que nos va a dar es una retroalimentación. Entonces, estas son tareas que tiene el paciente, va a tener monedas en la parte superior, media y baja para hacer el control específico del movimiento de la flexión de cadera, de la extensión de la rodilla y la dorsiflexión del tobillo-pie. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a brindar la tarea, porque ya en el panel de trabajo nosotros vamos a escoger qué queremos que trabaje, ¿no? Eso es pensando que un paciente es un biparético. Pero si nosotros pensáramos que el paciente es una paciente de biparesia, podemos seleccionar que solo trabajara un hemicuerpo, ¿no? Entonces, trabaja el hemicuerpo produciendo una mejor fortalecimiento de ese hemicuerpo. Pero también algo que creo que no les comenté es que hay un control, no solamente del plano sagital del movimiento, sino también del plano coronal. Hay un dispositivo que está en la pelvis del paciente que permite un desplazamiento coronal, haciendo que haya una transferencia de la carga de peso entre un hemicuerpo y otro. Y esto en realidad es magnífico para los pacientes con hiparesia, porque siempre para ellos hace un lío el tema de poder distribuir la carga de peso hacia el hemicuerpo afecto. Y aquí lo hacen de una forma lúdica, pero también lo hacen de una forma activa, porque al querer ganar más puntos, ellos van a utilizar aquel hemicuerpo que no utilizan tanto, produciendo mayor carga de peso. Sobre el siguiente. Entonces acá le vemos el padre, alcanzando, ¿no? Los puntajes. Entonces el niño no solamente queda mirando su propio avatar, sino también tiene un puntaje. ¿Qué es lo que se hace? Es de que en la siguiente sesión, porque queda una marca, queda un registrado un puntaje, entonces le queda a él como un reto, ¿no? Porque va a ver su score. Y no es un reto con otros niños, sino con él mismo. Y es muy interesante cómo los niños se motivan, porque quieren hacer más puntos, porque quieren hacer más kilómetros, porque quieren hacer más fuerte. Entonces es muy bonito. Bueno, y este niño es un Emilio, que él ya está en una fase de destete, se llama. Si se dan cuenta, no tiene el equipo, no tiene el dispositivo colocado. Y esto es cuando el paciente ya ha alcanzado los patrones, entonces se le da el soporte de carga total y lo que vamos a hacer es un poco medir la velocidad. Vamos a medir el soporte de peso, cómo es que lo hace, cuánto tiempo, cuánto peso realmente él carga, ¿no? Cuánto es la fuerza con la cual él realiza la marcha. Entonces es una fase final ya, pero se les da una tarea específica, ¿no? Él es un paciente, por ejemplo, que si bien ha tenido un entrenamiento en Locomar, él ha venido de una intervención de una cirugía multinivel. Él rápidamente empezó en el tratamiento y ahorita él era un paciente de nivel de motor 2 y ha pasado a ser un nivel de motor 1. Eso así, ¿no? Entonces, este equipo va a permitir un aprendizaje que está motivado, ya que ese sistema, como les decía, tiene una pantalla que va a interactuar con el paciente, consiguiendo o permitiendo conseguir los movimientos deseados por el terapeuta, usando la realidad virtual proyectiva, manteniendo así el deseo de progresar al mismo tiempo que va activando sus músculos, ¿no? Este es otro tipo de juego, ¿no? De interfase, que básicamente ese interfase sirve para ganar resistencia al movimiento. Entonces el paciente puede iniciar con 10 minutos haciendo una competencia con otro robot, que es el Locoman, y él, que es un niño, ¿no? Y van trabajando la velocidad del paso, van trabajando el tema de mantener y sostener la actividad muscular. Entonces, y eso se hace de manera progresiva. Ahora, ¿qué efectos hay en el entrenamiento? Primero, va a generar un patrón de marcha que sea reproducible a la marcha normal. Segundo, va, como les decía, a producir efectos en relación a la fuerza, a la velocidad, a la simetría de carga, a la estabilidad, al equilibrio, a la carga de peso sobre las extremidades inferiores, a la verticalización axial y pélvica, a la estabilidad y el desempeño de la postura. Y produce un movimiento de sucesión entre extremidades, porque otra de las fases previas al destete es de que el paciente haga actividades con los miembros superiores, haciendo o simulando las rotaciones del tronco
ya que el equipo le va a corregir la marcha, entonces el paciente en los miembros inferiores no se preocupa de hacer la actividad, pero no tanto de hacerlo bien o mal, que es lo que pasa cuando un paciente hace marcha, él está muy, muy preocupado en recibir el feedback visual, entonces se mira las piernas y está mirando cómo hace el movimiento. Pero el locomotor, es decir, al quitar esa tarea, puede participar con los miembros superiores, produciendo así una rotación de tronco y teniendo un movimiento disociatorio y dándole también libertad a los miembros superiores, porque una de las cosas que hacen los miembros superiores para poder activar un poco el tronco superior es hacer una sobreactividad de la musculatura extensora, impidiendo la función de las manos, ¿no? Entonces, cuando ya estamos entrenando y los miembros superiores están trabajando y el tronco está más estable, el paciente puede hacer una participación activa con los miembros superiores. Entonces, una de las donde descansamos de la base de la neurociencia es que la activación se producida a nivel de los centros generadores de los patrones automáticos del movimiento, que están en las conformaciones neurales que se encargan de producir estos movimientos rítmicos de la marcha, ¿no? Dando un impulso o un input sensitivo producto de la carga de peso y del estiramiento muscular propio del movimiento de la marcha. Ahora, como decía, esto se va a dar así, como una performance de feedback. Por eso es tan importante para nosotros la pantalla, porque es este sistema de retroalimentación y también de recompensa para el paciente, sobre todo porque queremos que el paciente repita la actividad, que no se canse de continuar. Entonces, vamos a ver qué información vamos a tener en el Locomat. ¿Qué información nos va a brindar el Locomat? Porque también necesitamos eso para hacer trabajo de investigación, ¿no? Primero nos va a dar la cantidad de pasos, la distancia, los tiempos, la carga, los tiempos en minutos y horas, las distancias medidas en metros y en kilómetros, la cantidad de pasos, la carga de peso que realiza el paciente durante el entrenamiento y cuánto realmente de todo ese movimiento lo hace el paciente y cuánto lo hace el niño. Entonces, acá por ejemplo tenemos a definir sus primeras fases, entonces vamos a observar que este es en el primer momento y luego observamos por ejemplo que todavía hay muy poca separación o en el apoyo inicial del movimiento de la fase de apoyo inicial, vamos a ver una pobre actividad de los tibiales anteriores para poder controlar la caída de pie. Y en este segundo momento vamos a observar una mayor actividad de los tibiales anteriores durante la actividad y una mayor actividad del cuádriceps para sostener la extensión de rodillas durante la fase de apoyo inicial. Acá es algo interesante, ¿no? Porque nosotros sabemos que durante la marcha no hay una activación propia del cuádriceps, sino una fase de desaceleración de los isquios. Sin embargo, en los pacientes con trastornos neuromotores pediátricos, al estar afecto la inervación recíproca, ¿no? No se puede dar de manera automática. Entonces, lo que nosotros hacemos es entrenar el cuádriceps para que justamente por inervación recíproca haya una actividad excéntrica de los isquios y nos permite una mejor fase de apoyo inicial de la marcha. Entonces, a ver, vamos a ver, este es otro pequeño, vamos a ver aquí, vamos a ver cómo les quiero una diferencia, ¿ya? Y sin embargo vamos a ver cómo el medio superior, ya parece haber pasado un entrenamiento de marcha en el Locomo, pero habíamos mejorado ligeramente la marcha, pero veíamos que había mucha inestabilidad en la rodilla y también que no participaba el medio superior durante la marcha. Y al finalizar su segundo entrenamiento, vamos a observar que los segundo carrera con mayor actividad a nivel de la musculatura que va a cuidar la articulación intermedia de la rodilla y vamos a observar que los miembros superiores participan de manera activa durante este proceso de marcha. Y acá tenemos otro paciente con hemiparesia, también trabajados con el Locomat. Vamos a miren esa rotación interna tibial, vamos a observar ese pobre actividad y pobre balance y pobre control a nivel de la rodilla y cadera, ¿no? Del cuerpo izquierdo, y vamos a ver la inclinación del tronco y esta como pérdida de control en el plano transversal del movimiento, y vamos a ver post-Locomat, si bien todavía
este tronco ha sido ligeramente posteriorizado, el control es mayor durante el proceso de marcha y este paciente no usa ningún tipo de dispositivo, es una marcha completamente autónoma. Esta pequeña es una pequeña en realidad que a nosotros me robó el corazón porque ellos son de, es decir, una de las bases que nosotros trabajamos en terapia con niños es mirar también los factores contextuales, porque ellos van a influir directamente en el entrenamiento, en el tema de las terapias. Y bueno, es una de las cosas que también me tiene muy, muy enamorada de Ari, es que mira al paciente o mira a los niños de todos los niveles socioeconómicos de la misma forma. Entonces, eso es algo que enriquece mucho nuestro trabajo. Ella viene de Tahuantinsuyo, ¿no? En comas, y venía con una marcha con bastante compromiso, había muy pobre control distal a nivel del tobillo pie, ya que influenciaba directamente sobre la rodilla y la cadera durante el movimiento y se observa claramente pues esta distribución desigual de la carga de peso. Y esto durante el entrenamiento con el Locomat, ¿no? Este da mayor control de la extensión de rodilla no completo, pero es mucho mejor con mayor distribución de la carga de peso, con mayor actividad muscular, con mayor control. Entonces, es mucha felicidad para nosotros, porque para ver esos efectos en terapia, nosotros esperamos, por ejemplo, en terapia convencional, un año, ¿no? Y con diferentes tipos de apoyo, de ayudas, como tesis, etc. Nosotros lo vemos en el entrenamiento con el Locomat en 2 programas que vienen a ser 30 sesiones, que vienen a ser en meses, más o menos 3 meses. Entonces, para los papás es muy gratificante ver los cambios también. Vamos a ver acá. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que yo quería compartir con ustedes porque es una preocupación, no solamente pienso mía, sino de todo el equipo de ARIE, de las personas que son los gestores que trabajan en ARIE, ¿no? En Brasil, por ejemplo, hay 6 Locomats. En Chile hay 8 del estado, 8 en Ecuador, 3 en Colombia, 5 en Argentina y en Perú somos el primer Locomat pediátrico. Ahorita Cerebro también tiene un Locomat para el manejo de adultos, pero somos 2 frente a solamente mirando a la terapia robótica en la Latinoamérica. No podemos decir más en relación a los países más desarrollados porque tienen mayores herramientas para el manejo, ¿no? Entonces la tecnología va a ser un gran apoyo, un gran soporte para los terapeutas físicos. Entonces tenemos que estar llamados y pienso que prestos para realizar estos cambios, para estar aperturados a seguir creciendo, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pruebas nosotros realizamos para los pacientes de terapia robótica? ¿Cómo medimos el progreso? Porque todo se tiene que ser medible, cuantificable. Entonces, vamos a medir a través de los niveles de gross motor y a través del GMFM, que nosotros tenemos el software GMA, donde nosotros arrojamos pues los datos que es una prueba estandarizada que lo mide en 5 dimensiones, mide la dimensión supina, la dimensión descendente, gateo, de rodillas y bípedo, y carrera y salto. Entonces, con esto abordamos los diferentes momentos del desarrollo del niño para ver si el equipo en realidad influye, ¿no?, en su neurodesarrollo. También hacemos una evaluación de el test observacional de Edinburgh, básicamente para afinar el plan de trabajo. Se realiza antes y después del entrenamiento. Se solicita también una evaluación de baropodometría para mirar la distribución de la carga de peso y para mirar la posturografía y la dinámica de la marcha. Y en muchos de los casos también se evalúa un test de marcha. Se realiza una prueba de FMFS y la FAT, que son para ver la calidad de la marcha. ¿En qué consiste ese entrenamiento? Prueba de entrenamiento intensivo con el Locomat en ARIE. Bueno, tenemos 2 formas de ingreso. Uno que se llama un programa intensivo que cuenta de 5 semanas, de 5 días por 3 semanas, son 15 sesiones, pero tienen que ir los niños 5 días a la semana durante 3 semanas, ¿no?
Y hay otra frecuencia que es del tipo regular, que son 3 días a la semana por 5 semanas. Usualmente cuando nosotros mandamos un entrenamiento, o la doctora o el médico envía un entrenamiento del tipo intensivo, básicamente cuando el niño está post intervención de toxina botulínica, TBA, o cuando el paciente ha salido de una operación multinivel, o cuando el paciente ha tenido pneumonía, o ha pasado por tratamiento de yesos seriados. Entonces se realiza un entrenamiento intensivo para favorecer o utilizar los rangos articulares o la translocación de tendones para durante la marcha, ¿no? Lo que se llama funcional. ¿Cuánto dura ese entrenamiento? Pues el total del entrenamiento es 1 hora y media. Está distribuido en entre 40 y 45 minutos de terapia física que implica preparación del paciente para empezar a locomover. Porque como nuestros pacientes tienen espasticidad, muchos de ellos, entonces se quiere realizar estiramientos, fortalecimiento muscular selectivo, se hace uso de muchos recursos para que el niño alcance la libertad de movimiento y pueda ingresar al locomotor. Asimismo, si el paciente tiene, digamos, rasgos articulares, pero tiene un tronco que es deficiente, se hace un énfasis en el tema del trabajo del tronco. Estas sesiones son por 15 sesiones, ¿no? Tanto los 45 minutos de física y 15 sesiones de terapia robótica, ¿no? Y luego, después del entrenamiento, el terapeuta físico realiza una evaluación para medir, justamente con los mismos evaluadores o clasificadores para mirar el cambio, ¿no? Y qué reflexiones internas nos quedan a nosotros, porque estamos siempre nosotros en esta crítica clínica constante, al menos con los formados que somos en terapia robótica, ¿no? Entonces, cada vez nos damos cuenta de la importancia de poder trabajar de una manera mancomunada dentro del equipo clínico, que incluye neuropediatras, médicos de medicina física, médicos en neuroortopedia, nutricionistas, porque como le decimos a los papás, ellos tendrán un entrenamiento de alta intensidad. Entonces los niños requieren o tienen requerimientos nutricionales diferentes, con mayor cantidad de proteínas, para que ellos puedan rendir el tratamiento. Entonces, este es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Segundo, que el seguimiento del paciente es lo elemental. ¿Por qué? Porque un paciente puede salir del entrenamiento del locomotor, pero tiene que haber un seguimiento del terapeuta físico al menos durante todo su proceso de crecimiento. Para los terapeutas físicos que trabajamos con trastornos neuromotores, los momentos de crecimiento alto, que son durante la pubertad, en las niñas, hasta antes de la menstruación, y en los niños hasta después de los 20 años, que termina su crecimiento óseo, nosotros tenemos que estar en seguimiento total. Porque ese crecimiento rápido puede producir acortamientos que pueden interferir directamente con la alineación y el funcionamiento neuromuscular. Entonces, si bien los chicos salen de alta, muchos de ellos no son pacientes nuestros, sino son pacientes externos, son pacientes reales, no vienen solamente por el tema del entrenamiento. Los enviamos nuevamente a sus centros, pero con indicaciones específicas de qué cosas tienen que trabajar. También qué consideraciones se tienen que tener en este entrenamiento, ¿no? Y qué puntos pueden ser los puntos críticos. Entonces, hay puntos críticos que el terapeuta físico vuelva a evaluar, ¿no? El reingreso probable a terapia robótica. Entonces, nos hemos dado cuenta también que la intervención intensiva da mayores resultados, mucho más prontos. Y siempre nosotros buscamos tener en cuenta los deseos del niño y la familia. Siempre vamos a centrar nuestro trabajo en lo que es lo que el niño quiere, ¿no? Por ejemplo, a veces las mamás nos dicen que son niños de nivel de motor 4, por ejemplo. Nos dicen, señorita, solamente quiero que se pare de water para poderlo trasladar a la silla de ruedas, y basta con eso. Entonces, nuestro objetivo de trabajo va a ir dirigido justamente a fortalecer aquellos grupos musculares que van a ser necesarios para que esa actividad funcional se dé. Y finalmente el papá tiene que, y el niño tienen que irse sobre todo felices y contentos de haber alcanzado los objetivos que ellos inicialmente se proponen. Bueno,
esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero sus preguntas. No sé si ustedes tienen algunas reflexiones. Les dejo acá este grupo de gente maravillosa que hace terapia robótica conmigo. No soy la única que hace terapia robótica. Inicialmente fuimos 5 personas formadas, ahorita solamente quedamos 4 en ARIE y estamos formando, porque ahorita ya el grupo formado ya tiene la certificación de formadores en terapia robótica. Entonces, estamos formando a colegas para hacer terapia. Bien, gracias. Si es que preguntas. Chio, creo que tu micrófono está apagado. Ahora sí, ya se habilitaron los micrófonos, pero estamos esperando sus comentarios, consultas en el chat. A ver si nos pudieran ir dejando. A ver, nos pudieran ir dejando, aparte de los saluditos y aparte de toda su buena vibra, colegas, ¿hay algún cuestionamiento o alguna consulta? Hemos visto que esta terapia robótica está dando información que al fisioterapeuta capacitado, ¿no?, puede brindarle mucha información que puede utilizar para mejorar el tratamiento del paciente. Y hemos visto que necesita de la fuerza y la actividad del paciente para que funcione. No es netamente moverlo y que, bueno, de esa manera sabemos no se activa ningún centro neuronal ni se activa ningún efecto bioquímico en los músculos, sino que con el propio esfuerzo del paciente. A ver, tenemos una consulta en el chat de Hannah Lawrence Latorre. Buenas noches, licenciada Angie. Quería saber sobre su experiencia y opinión sobre el uso de Locomat en pacientes con discapacidad intelectual. Gracias, Chio. Janita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría leerte y verte, o escucharte, o verte por ahí, por ahí. Bueno, en Locomar hemos tenido también pacientes que no tienen un CI alto, sino que son más bien bajos. Pero esto ha sido lo interesante y lo retador porque inicialmente el Locomar solamente era mirado para pacientes que puedan entender el movimiento. Pero nosotros en ARI tenemos nuestro corazoncito y nos da mucha, tenemos mucho compromiso con nuestros pacientes también que tienen un CI bajo, ¿no? Y así que los metimos también a ver, porque es parte de nuestra también labor científica, ver qué es lo que pasa, ¿no? Y hemos observado beneficios que van mejorando, porque como es una automatización de la marcha, mejora el patrón de marcha. Solo si tendríamos que adicionar a esta terapia robótica, una terapia física de aprendizaje para poderme desplazar, porque lo que ocurre es que los niños empiezan a caminar. Muchos de ellos llegaban en nivel de Ground Motor 3 con marcha asistida con andadores y empezaban una marcha de nivel Ground Motor 2, es decir, marcha independiente con apoyo de ortesis, pero independiente, pero no tenían un objetivo de marcha. Entonces, estos pacientes se han orientado para hacer otro tipo de intervenciones, tipo psicomotricidad, para acompañar y mejorar la respuesta, ¿no? Haciendo que estos pacientes pues sepan a dónde quieren ir, tengan de alguna forma una información cuando están cerca de un peligro, porque a veces caminaban sin un sentido, sin un rumbo. O sea, alcanzamos la marcha como una función motriz, pero no era netamente funcional. Entonces ahí viene la otra chamba, ¿no? De poder hacer que este paciente esté orientado, esté organizado en tiempo y espacio. Frente a tu pregunta. A ver, Margot Quispe dice, ¿qué criterios se tienen en cuenta para que los pacientes sean aptos y puedan utilizar el Locomat? Qué genial pregunta. Mira, Margot, una de las cosas que tiene que tener para ingresar al Locomat es de que tiene que tener una medida mayor de 21 centímetros, que tiene que estar medida entre el trocánter mayor y 2 dedos por encima del cóndilo femoral. ¿Ya? Esa es la medida mínima. Y la medida máxima para entrar al Locomat pediátrico es de 35 centímetros, teniendo en consideraciones estas prominencias óseas.
Pero si en caso del paciente que nos ocurrió a nosotros, que tienen 15 años, 14 años, pero son altos y sobrepasan esta medida, pueden ingresar al Locomat de adultos, que no lo tenemos nosotros, pero lo tiene el cerebro, que pueden trabajar ahí tranquilamente los mismos objetivos, ¿no? ¿Qué más? Este paciente no debe tener osteoporosis. Este paciente tiene que tener, es decir, durante la evaluación con medicina física, que es lo que manejamos en ARIE, la doctora, que son especializadas, que han llevado con nosotros el entrenamiento, tienen que tener, o les hacen una evaluación de densitometría ósea para determinar que no tengan ni osteopenia ni osteoporosis. Pero también hacen una valoración de la cadera. La cadera no debe tener ni displasia de cadera ni luxación de cadera para que puedan ingresar al entrenamiento. ¿Qué más? Básicamente ello. Tiene que tener un control cefálico completo, ¿no? Y si no lo tuviera, tendría que tener un adaptador o un apoyo para el control cefálico, que es lo que a veces utilizamos nosotros cuando el niño no tiene el control completo de la mente. La evaluación cognitiva, claro que se da, Janita, también se da. Pero, como te decía, nosotros sabemos que los pacientes tienen un CI fronterizo o por debajo de lo que se espera, pero nosotros siempre queremos, apostamos un poquito más por nuestros pacientes y les tenemos fe y así que hacemos la intervención para ver qué más, qué podría cambiar con este paciente, ¿no? Porque a veces las limitaciones le damos nosotros y los pacientes nos sorprenden en el entrenamiento. Así es. Angie, una consulta. Sí, Chile. Sabiendo que algunos niños también cursan con luxaciones de cadera, con dolor, ¿esos casos también serían excluyentes? Así es, todo lo que son luxaciones de cadera, es decir, un paciente que ya tiene dolor no puede ingresar. ¿Por qué? Porque el equipo produce un control externo sobre el movimiento del paciente y esto podría producir un cizallamiento sobre las articulaciones o sobre la propia estructura ósea. Entonces nosotros cuidamos mucho eso. Por eso los pacientes que tienen osteopenia, no. Los pacientes que podrían tener algún tipo de actividad inflamatoria, digamos en las articulaciones, tampoco están incluidos porque podríamos dañar más la articulación o la cápsula articular. Muchas gracias. Ujú. Bien, creo que esto son todas las consultas que tenemos hasta el momento, Angie. Muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que hacen una gran labor, que ustedes son profesionales con mucho corazón, que desean el bienestar de todos los pacientes y por eso también se ve que su trabajo tiene tantos frutos. Vemos que va creciendo y que a la par de ustedes también el bienestar en la población. Claudia Valdivieso, saluda, excelente ponencia. Muchas gracias, Angie, y esperamos poder tenerte en algún otro momento, en otra ponencia, o si en algún momento Arie planificara algún tipo de taller que se pudiera hacer de manera coordinada, pues sería fantástico poder participar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ari, bueno, yo voy a hablar un poquito en forma de Ari. Ari en realidad tiene una misión con todas las terapeutas, así que ellos están felices de recibir a toda la gente, de poder apoyar en realidad al Perú. Entonces, sí, claro que sí. Perfecto, vamos a coordinar ello y tal vez en la semana de la fisioterapia podamos tener un tallercito que pudiéramos compartir con todos los colegas y que pudieran en ese momento pues, desarrollar y conocer de primera mano el campo que ustedes han desarrollado en la terapia robótica. Muchas Claro. gracias a todos por su asistencia. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.